Hola, muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez. Estamos en la emisora municipal en Radio Torre Pacheco y vamos a dar comienzo a una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bien, pues esta ha sido la sintonía de esta tarde. Espero haber acertado algún poquito y que no se me critique excesivamente por la música elegida. Ahora explicaré un poco, valga la redundancia, por qué. Pero vamos, algo hay de ello. Pero el caso es que hemos elegido esta música para un tema que yo creo que puede ser apasionante desde el respeto y la tranquilidad, que es nada más y nada menos que el municipio de Torre Pacheco y su vocación ribereña. Por eso hemos elegido esta música, esta canción, esta habanera, para otros un bolero, que protagonizó en 1945 nada más y nada menos que Nani Fernández, pero que ella no lo cantaba, era una voz en off de María Teresa Valcárcel, de una cantante española, y es una música, una canción que suena en Valer, en el sitio en el que se produjo aquel famoso acontecimiento de los últimos de Filipinas, que en un momento dado pues se escucha esta canción, esta manera, que escuchan los miembros españoles del destacamento que se encontraba nada más y nada menos que allí en Valer. Y es una canción con una letra de Enrique Llobet, una música de un húngaro, que lo he tenido que escribir porque el nombre nunca me acuerdo, Jorge Halper, era un pianista, que además hizo música para otras películas de la época, y que es muy melancólica. Es una música de nostalgia, porque yo creo que Torre Pacheco, al no haber renunciado nunca a su salida natural al mar, o al menos su salida histórica, sigue sintiendo nostalgia por lo que fue la salida al mar. Bien, y para hablar de este tema, que repito considero apasionante y muy interesante al mismo tiempo, vamos a contar con dos personajes del mundo de la política, del mundo de la empresa, con experiencia y conocimientos más que suficientes para hablarnos de este tema, que son, por un lado, nuestro invitado foráneo, si es que se le puede llamar foráneo, a don Manuel Menárguez Albaladejo, que fue primer alcalde de Los Alcázares del primer ayuntamiento democrático en 1983. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Y solamente decir una sí, cosa. Adelante, Manuel. No soy foráneo. Por eso he dicho soy pachequero. Que foráneo. Ahora hablaremos más de ello. Y por otra parte, un personaje que yo creo que necesita escasísima o nula presentación en Torre Pacheco. Un hombre que fue nada más y nada menos que 20 años alcalde de Torre Pacheco, desde 1979 a 1999, aunque ya había tenido su vinculación con el ayuntamiento con anterioridad a esa fecha, al menos como concejal de obras. Don Pedro Jiménez Ruiz, que aquí se encuentra. Muy buenas tardes, don Pedro. Vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? Por supuesto, todos los temas son interesantes, ¿no? Pero este yo sé que a ti te va a gustar. Pues por eso te hemos llamado. Yo creo que todos me gustan y, bueno, lo que quiero es dar las buenas tardes a todos aquellos que nos estén escuchando y nos sentimos aquí muy a gusto. La música que has puesto te felicito porque desde luego es de amor y que te llega al corazón, que realmente es lo que sentimos precisamente. Manolo nada más escuchar el primer verso aquí, ha dado su consentimiento. Si hemos trabajado por nuestros municipios y por los vecinos, pues esta canción has acertado componerla. Pues me ha costado trabajo buscar una sintonía que... Y por otro lado, los hermanos Galindo, don Jesús y don Miguel, además de nuestro poeta popular, don Alejandro Aparicio, que aquí se encuentra para luego, al final del programa, hacer una intervención de conclusión y leernos alguna quintilla de las que haya elaborado a lo largo del programa. Hoy hemos empezado un poco más tarde, debo decirlo, porque se ha retransmitido, como ustedes saben, íntegra la misa de los enfermos, y eso nos ha llevado hasta las 7:10 aproximadamente para comenzar el programa. Los hermanos Galindo, que dicho sea de paso, Jesús Galindo y su vinculación con los Alcázares es más que obvia para aquellas personas que no lo conozcan y no lo sepan, y Miguel Galindo, cuya vinculación familiar
también es obvia respecto del municipio de Los Alcázares, aunque él esté en Torre Pacheco y haya vivido la mayor parte de su vida, por no decir toda, en Torre Pacheco. Yo es que nací en Torre Pacheco, aún naciendo en Los Alcázares. Y mi hermano también. Bueno, pero es que en aquellos años, ya ahora entraremos si queréis, se nacía en San Javier o en Torre Pacheco y no en Los Alcázares. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta, como siempre, y yo voy, si me lo permitís, a hacerla para todos, pero para que comience Manolo Menargues, nuestro invitado alcazareño, pero también pachequero, porque no en balde, fue concejal de esta casa consistorial del Ayuntamiento de Torre Pacheco, si yo no recuerdo mal, desde 1979 hasta que se constituye el 13 de octubre el Ayuntamiento de Los Alcázares. De ahí la avenida 13 de octubre, por si gente que no se imagina por qué se llama esa avenida 13 de octubre, bueno, pues es 13 de octubre porque fue el día que se firmó el decreto 77/63 de creación del Ayuntamiento de Los Alcázares, previo informe favorable del Consejo de Estado, un 14 de julio de 1983. Manolo, directamente a ti para que después respondan los demás. Vale, ¿Tú crees, te voy a poner en una situación complicada, ¿tú crees legítima la aspiración, aunque sea silenciosa, de Torre Pacheco por una salida al mar? Vamos a ver. Primero, la canción de Los Últimos de Filipinas ¿Te ha gustado? me ha gustado mucho, porque no solamente es una añoranza de haber perdido la Ribera Pacheco, sino también una añoranza de Los Alcázares de haber perdido el ayuntamiento que se creó en el año 1936. O sea que fue un paréntesis en la vida de Los Alcázares. Los Alcázares tienen hoy 33 años de vida independiente, pero realmente el ayuntamiento de Los Alcázares nace en 1936. Sí, es correcto. Correcto. Entonces, esa canción viene muy bien para ambas partes. Yo siempre he considerado que empezamos una lucha muy fuerte y os voy a decir sinceramente cuando yo pensé en ello. Yo me fui a trabajar a la base naval de Rota cuando salí del servicio militar porque no había nada que hacer y entonces pues a una persona que muy amiga de mi padre, el tío de los hermanos Galindo, me dijo, yo le dije, Jesús, él fue a vernos a mi casa y a ver a mi madre y a darle la condolencia de lo que pasó con mi padre y al mismo tiempo a contarle su vida en el extranjero, en el exilio. Entonces, lo difícil que era, tanto para los que se quedaron, que perdieron unos la vida, otros lo perdieron todo, pero también los que se fueron pasaron por muchas barbaridades. Entonces, Jesús aquel día me dijo, Manolo, si necesitas algo, me llamas, que allí en Rota yo estoy. Automáticamente, ¡puf!, vino el telegrama hoy y al otro día estaba yo ya en Rota, trabajando, en la base naval de Rota. Entonces, Pacheco para mí era todo. No quiero discriminar a la otra parte, donde se hizo la segregación, pero en Pacheco nosotros teníamos una gran relación. El alcalde Isidro Madrid, que llevó el agua del Tibilla a Los Alcázares, Isidro Madrid, tenía una relación con mi familia, de familia. Su señora estuvo en mi casa con mi madre, allí viviendo una temporada, y éramos realmente familia. Tanto así que, gracias a Isidro, pues nosotros cobrábamos el subsidio que daban de ayuda familiar, muchas cosas. Tanto así que Isidro y toda su familia, ¿para qué voy a decirte? Sí. Pedro y a los que están aquí, éramos una piña totalmente. Isidro nos ayudó mucho. Nosotros, hay una calle, Los Alcázares, Isidro Madrid, y se mantiene y se va a mantener. Entonces, el tema de los pachequeros con Los Alcázares, con la salida al mar, Pedro,
somos muy sensibles a ese tema. Hemos sido muy sensibles. Yo tengo que decir de Pedro que ha sido un gran alcalde, que ha sido un hombre muy vecino de sus vecinos y muy habilidoso en la política. Él sabía lo que quería decir la salida al mar. Lo sabía. Claro, cuando hablamos, perdona, no quiero cortarte, Manolo, cuando hablamos de una salida al mar hoy de Torre Pacheco, no hablamos en detrimento de los alcázares. No. Hablamos de una salida al mar que no perjudique a una parte que ya Claro, no tiene por qué es que, considerarse perjudicada. La salida al mar... Perdona, Manolo, perdona. Sí, la salida al mar siempre ha estado perseverando Pedro Jiménez. Ha estado perseverando mucho. Pero aquello era inviable. ¿Por qué? Os lo voy a decir. Los alcázares, cuando pensamos en la segregación, pues nos reunimos, un grupo de personas, yo era presidente de la comisión gestora, y hubo, por parte de Dolores Pacheco, que se querían meter dentro del ayuntamiento. Por los Urrutias se querían meter dentro del ayuntamiento. O sea que estaban montando un tinglao jurídico administrativo de unas proporciones impresionantes. Y yo le corté a los de Dolores Pacheco y corté a los de Cartagena. Porque dije, si vamos a luchar contra 2 administraciones, imagínate lo que es luchar contra 3 administraciones. Entonces, la salida del mar se podía haber hecho, pero tenía que ser con el consenso de Cartagena. Cartagena era la que tenía ahí el punto de dar la salida al mar. Ahí es donde a lo mejor don Pedro Jiménez ahora puede apuntar. Adelante. Si no te importa, lo digo para que podamos todos abrir el abanico. Esto está abierto. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Pedro, la aspiración tú consideras que sigue siendo legítima, ¿no? Hombre, tan legítima porque Torre Pacheco está creado con salida al mar. Eso lo saben todos y Menargues lo sabe. Y además tuvimos reuniones cuando ganó el Partido Socialista. Pero ¿puedes contar algo de aquellas reuniones que en aquel momento todo el mundo no sabe? Pues sí, te lo voy a contar porque realmente este programa pues vale para aclararte y que los que nos estén escuchando pues se enteren de que es así y no tengo por qué ocultarlo. Pues me parece que esa reunión viniste tú, Menargues, y también representantes del gobierno de la comunidad autónoma para plantearme la segregación de los alcázares, así de claro, en el despacho mío. Y francamente, yo realmente dije, bueno, pues esto habrá que verlo y habrá que estudiarlo y siempre, como es natural en cualquier político que tiene que defender los intereses de su municipio y realmente sin oposición a que ellos puedan ejercer su derecho, pues nosotros también le poníamos de que de alguna forma pues habría que estudiar qué condiciones y por supuesto la salida al mar. Cosa que de alguna forma sí se comprometieron en esa noche. Es decir, no, por supuesto la salida al mar sí, Torre Pacheco no se puede quedar sin salida al mar. Cosa que después, pues eso son palabras que se dicen en ese momento y después pues no se plasman en ningún sitio porque, como bien ha dicho, la salida al mar pues correspondería pues a Cartagena, pues desde las Urrutias y los alcázares, ese trecho ahí. Y bueno, por una parte también teníamos que, por parte de los vecinos de la Puebla, pues también querían unirse a Torre Pacheco, como los de La Palma y Pozostrecho. Los vecinos más cercanos pues siempre han mirado a Torre Pacheco por la iniciativa de obras que teníamos y etcétera de cosas, o porque querían por estar más próximos a quien defendíamos el campo, ¿no? El municipio de La Puebla, agrícola, y La Palma, pues agrícola, y Pozostrecho, pues también agrícola. Y eso, pues teníamos en favor de que quisieran unirse al municipio de Torre Pacheco. Podía haber salido por ese conducto. Pero esto es la política, que se inicia la segregación y naturalmente pues nosotros tuvimos que hacer ejercicio de lo que correspondía en ese momento, que era defender los derechos del municipio de Torre Pacheco, la oposición a la segregación. Pero hay otra cosa más que quiero dejar clara para puntualizar. Antes de, cuando salimos, teníamos que eso realmente los alcázares, yo sabía que
fue municipio. En esa fecha yo tenía 3 años, no sé más de las cosas que pasaron, que, bueno, no las voy a relatar ahora porque tampoco puedo a lo mejor asegurar que lo que diga sea exactamente lo que pasó. Pero de alguna forma era un pueblo dividido en 2 municipios. Y eso pues tenía una razón los vecinos de no encontrarse a gusto, ¿no? Y pedir siempre la segregación. Bueno, pues eso lo teníamos presente y tuvimos una reunión en Madrid con el ministro para hablar de una separación, San Javier sin perder territorio, hacer un corte, pues más o menos por las palmeras de los Narejos, o más para allá o más para acá, pero bueno, no se puntualizó. ¿Por qué? Porque sí, porque el alcalde de San Javier claramente dijo que no. Así de claro. Yo estaba dispuesto a cederle, pues por la parte de San Cayetano, terreno o lo que fuera, de lo que perdieran de los Alcáceres y tal. Bueno, y por ese motivo, pues no se hizo ese acuerdo, que de alguna forma estábamos interesados, por lo menos Torre Pacheco, de que no estuviese el pueblo dividido en 2 municipios, que fuese la responsabilidad de uno solo. En este caso, pues pensábamos que era Torre Pacheco el que tenía que tener la parte esta del ayuntamiento y de, sí, yo de la base. Me voy a dirigir ahora a Jesús Galindo. Eso que acabas de decir, que yo creo que es muy interesante, teniendo en cuenta, esto último que has dicho, la propuesta que se le formula desde aquí al ministro para cortar por el carril de las Palmeras aproximadamente. San Javier, su pleno vota a favor de la segregación de los Alcáceres. Sí. Torre Pacheco, el pleno vota en contra. Y una buena parte del dictamen del Consejo de Estado del 14 de julio de 1983 tiene su base en el hecho de que una de las 2 partes se muestra favorable. Pero también es verdad que San Javier, con la pérdida de la costa alcazareña, todavía sigue teniendo mucha costa, y Torre Pacheco lo perdía todo. Jesús, si yo no recuerdo mal, yo creo que formabas parte, y si no formabas parte estabas muy vinculado, a mucha gente va a decir, ¿qué es el GIA? El GIA era el Grupo Independiente Alcazareño. Independentista. O independentista alcazareño, que dio lugar a la gestora, posterior más tarde, de la que ha hablado Manolo Menargue y de la que él fue primer presidente, e incluso yo creo que único presidente. Único, primero y único. En un recuerdo histórico, con la paz que produce el paso de los años, ¿qué sensaciones tienes hoy con respecto a aquellos momentos? Yo recuerdo una pintada del GIA que había entrando desde San Javier, aproximadamente por donde está el edificio Espejo. Había una pintada en azul, la recuerdo perfectamente, porque yo entraba mucho a los Alcázares en aquellos años, que en letras mayúsculas decía: qué poco os pedimos, que nos dejéis solos. Y sí, abajo GIA. Y había otra que decía: puedo prometer más, pero... y prometo. Exacto. Que con la manga no me meto. Exactamente. Adelante, don Jesús. Ponga usted la parte positiva, que ya vendrá la parte negativa por su hermano. Por parte de mi hermano. Adelante, Jesús, adelante. Muy bien, yo utilizando las palabras de Isidoro desde el respeto y la tranquilidad. El respeto porque efectivamente esto fue un movimiento que se inició, efectivamente, en el año 1977, concretamente fue en el 77, cuando un movimiento vecinal auspiciado única y exclusivamente por una serie de jóvenes, chavales que éramos, en pleno verano, con más ganas de pasárnoslo bien que otra cosa, porque realmente era así, dio como consecuencia el inicio, a través de esas siglas GIA, de lo que luego, posteriormente, unos 3-4 meses después aproximadamente, tomó cuerpo como consecuencia de que la entonces Asociación de Cabezas de Familia que había en los Alcázares, no había asociación de vecinos, era una figura
que yo creo que eso ahora no existe, porque, en fin, era sustituyendo un poco lo que era la representación, digamos, vecinal, y que en aquel entonces orgánicamente era familiar y tal, ¿no? Por aquello de los tercios. De los tercios, ¿no? Mucha gente no va a saber de qué estamos hablando. Continúa, porque habría que explicar muy bien lo que era aquello de la representación sindical, municipal y familiar. familiar. Entonces, bueno, pues cogieron las riendas, en fin, una serie de personas mayores que nosotros. Yo era muy joven en aquel entonces, pero me integré también en la parte administrativa de esa asociación, y ahí comenzó realmente el germen que no dejaba de ser, repito, una cuestión de tipo sentimental, pero al mismo tiempo lúdica, porque es verdad, eran los primeros años de la democracia, y para nosotros era algo como muy novedoso el poder salir, el poder expresar... Y casi más cultural y social que, efectivamente, que político. Que es cierto. Aunque tuviera su componente. Sí, tenía su componente, no pero efectivamente eso fue así. Entonces, desde el respeto que nosotros tuvimos desde el principio siempre, y luego ya cuando se dotó de una digamos, estructura administrativa con un expediente formal y demás, etcétera, etcétera, siempre hemos manifestado, y eso lo puede decir cualquiera de los que estuviera involucrado en aquel entonces, tanto por la parte de los ayuntamientos de San Javier y Torre Pacheco como por la parte de la gestora, nunca hubo enfrentamientos, la verdad, es decir, hubo discrepancias, evidentemente. Estoy con Pedro Jiménez en que Pedro Jiménez defendía lo que tenía que defender, por lógica, como si a nosotros nos hubiera ocurrido exactamente igual. Es decir, cada uno tiene que defender y entiende que defiende lo suyo desde el respeto y desde la tranquilidad, porque claro, efectivamente han pasado 33 años y en estos 33 años pues ya, digamos, se ha borrado todo pequeño ápice que pudiera haber habido de una cierta animadversión o una cierta controversia, y ahora mismo esto se ve de una forma normal, hasta el punto de que hay las nuevas generaciones, les dices y les preguntas por estos temas y es que ni los conocen. Es decir, se ha quedado ya anclado un poco en el pasado, ¿no? Es que parece que no, Jesús, pero han pasado 33 camino años. De 34. Efectivamente. Y aparte de eso hay un hecho en los Alcázares, perdona, no es con ánimo de cortarte, por lo que tú estás diciendo de la tranquilidad, del sosiego, que en realidad hubo por todas las partes, porque allí había, digamos, en aquellos momentos 5 partes implicadas, que eran los ayuntamientos, la gestora, la comunidad autónoma incipiente, sí. Bueno, empezamos, y el Estado, que todavía tenía competencias. Empezamos en Madrid con el Estado, porque realmente las competencias se transfirieron en el 78, fue con el Estatuto de Autonomía, y anteriormente nosotros ya habíamos presentado el expediente en Madrid, y de hecho el expediente llegó a entrar en las Cortes españolas, porque en aquel entonces la creación de municipios estaba, la competencia le correspondía a las Cortes españolas, al Congreso en este caso, ¿no? Si bien era el Ministerio del Interior el que realmente, pues bueno, gestionaba todo el expediente y demás. Yo tengo muchos recuerdos, Manolo también, evidentemente, a raíz de lo que ha dicho Pedro con respecto a la visita con el ministro. Nosotros también tuvimos una visita con el ministro, evidentemente, es decir, nosotros íbamos a todos lados también, y íbamos, como dice, y de lo nuestro qué, ¿no? Realmente tienes que dejar hablar a tu hermano, te lo hago saber, porque el reloj corre y luego no lo dejas hablar. Bueno, pues, y Manolo tiene muchas cosas que decir. Pues corto aquí y le cedo la palabra a mi hermano. No, pero yo antes de que hable Miguel quiero decir una cosa por lo que tú has dicho de la paz y la tranquilidad. Si no recuerdo mal, cuando el Ayuntamiento de los Alcázares celebra su 25º aniversario de vida, habló del 83, no del que se creó en el año 36, tiene una idea que plasma en la realidad que a mí en aquellos momentos me pareció realmente muy digna, y es que el Ayuntamiento de los Alcázares crea un monolito
justo en el linde. Donde Eso estaba, fueron a los 10 años. O a los 10 años, perdona. Fue en el año Lleva razón. 93. Lleva razón, en el año 93, justo Monolito. donde estaba el linde que separaba los municipios. En la playa. Exacto, de Torre Pacheco y Y se de unía San el Paseo Carrión Correcto. con el otro, con el, Correcto, con el de Manzanares. con el de Manzanares, que no me acordaba del nombre. Y allí hay un monolito que recuerda abiertamente Dos a escudos. los dos escudos de de los los dos. ayuntamientos de San Javier Sí, y de sí, Torre sí. Pacheco, que evidencia, en mi opinión, que esa pequeña rabia que aún pudiera quedar en una parte y otra, en San Javier y en Torre Pacheco, en los Alcázares no existía. No existía. Es decir, se tenía un recuerdo Sí. en ese aspecto cariñoso Totalmente. porque podrían no haberlo tenido y lo tuvieron. Vamos a dejar hablar a don Totalmente. Miguel Galindo. Muchas gracias. Bueno, yo... Es que tu hermano cuando coge la palabra tienes que entenderlo, no es culpa mía. No, suelta. Yo pienso que cuando... ¿Esto funciona o se me oye o no? Sí. Yo pienso que cuando nace algo, cuando nace un ser, cuando nace con una marca, nace con unas tendencias naturales. Es la marca genética. Torre Pacheco nació porque el mar estaba ahí, si no, no hubiera nacido. Torre Pacheco nació porque era el camino natural y primero al Mar Menor desde el Concejo de Murcia, porque en el Jimenado había la primera parada y fonda. Sobre todo para el ganado. Y Torre Pacheco, sí. Y Torre Jimenado. Pacheco nace con vocación de mar. Por lo tanto, esa tendencia que tiene Torre Pacheco, esa falta de ese hijo muerto, y perdonadme que haga una metáfora tan triste, es natural que la tenga. Se le ha privado de algo con lo que nació. Y esto yo lo pienso así, lo veo así, y me gustaría que quedase claro. Prueba de ello es que compartimos fiestas. O sea, los trinaranjos y berberechos, como yo digo, están en los Alcázares, en mi pueblo, y están en Torre Pacheco, en mi pueblo. Y si existe, porque el mantra de este programa se lo hemos puesto, pues desde el respeto y la tranquilidad, yo propongo, ¿por qué no organizar, aunque sea una vez, los dos municipios las fiestas en unos solos actos conjuntos? Pues ahí queda Puesto que el motivo histórico es el mismo. Sería demostrar que verdaderamente se tiene voluntad y de que todo está olvidado. Si yo tengo que ser sincero, y me gustaría ser honesto, si alguien lo pasó mal en aquellos años fue este que está aquí entre los dos exalcaldes. Yo lo pasé muy, muy, muy mal. Y lo pasé mal porque mi apreciación personal entre dos partes y entre dos bandos, eran bandos, no nos engañemos, muy, muy, muy queridos y con los cuales yo no podía decir este es el mío y este no es el mío. Eran los ¿Qué mano querías que te cortara? Es verdad. Yo lo pasé muy mal. Yo vi mucha virulencia. Yo vi, digamos, venalidad. Había mucha venalidad. En las dos partes. En las dos partes. Yo me sentía mal aquí y me sentía mal allí. Y hubo gente aquí y allí que además me lo hizo saber. Yo lo pasé muy mal. Cuidado. Nadie estaba en los dos sitios a la vez como estaba yo. Nadie estaba en mi lugar. A lo mejor era lógico, natural y de sentido común que me tocara a mí. Sí. Pero tengo que decirlo aquí. Ahora, dicho esto, pues lo que estáis diciendo, tranquilidad, paz y muchísimo respeto. Mucho respeto. Manolo, te voy a dejar porque tenemos que hacer una parada de aproximadamente 2 o 3 minutos, pero antes de hacerla, hoy la vamos a hacer más tarde porque hemos empezado más tarde, también terminaremos más tarde, aunque desde el control me hagan avisos y advertencias, porque hemos empezado más tarde y no ha sido por culpa nuestra. Te voy a dejar unos minutejos resumidos para después entrar ya a tumba abierta, Vale. sobre todo lo que hemos escuchado. Vamos a ver. El del linde
el deslinde de los Alcázares hoy tiene una anécdota. Y es que el deslinde por San Javier se hizo con el padre que hoy es el alcalde de San Javier. Y el deslinde de Pacheco se hizo con miembros del que hoy es alcalde de Pacheco, Antonio León. Y allí vengo. Hoy Sí, pero esos deslindes se hicieron ya No, después pero de constituir. son ¿eh? posteriores, Tiene son una posteriores. anécdota. Sí, pero son posteriores, Hoy- son hoy posteriores. son los hijos. Sí, pero no, vengo a deciros el tema de cuando se hizo. Sí, Pepe Longo en aquel momento Cuando no, nos no era fuimos- ni concejal. Vamos. Cuando nos fuimos hacia San Javier a poner la hita, vino el padre del alcalde de San Javier, Anselmo. Y dijo, coño Manolo, así, dice, coño Manolo, te quieres meter en las pistas del aeropuerto. Porque llegamos casi hasta las pistas del aeropuerto a poner la hita. Cuando pusimos la hita por la parte de Torre Pacheco, vino el concejal de Cartagena, que ya murió a poco tiempo, y poniendo la hita dice, coño que os queréis meter, no sé dónde. O sea que el tema del deslinde se hizo dentro de lo que a nivel nacional, el Instituto Geográfico y Catastral, Sí. vinieron los profesionales que había. El deslinde se hizo en la comunidad autónoma, que se recorrieron los puntos adecuados para hacerlo eso. Entonces, quiero eso, dejar constancia de que los alcázares pidieron. Pero yo creo que los lindes no los discutió nadie. No. Vamos, los lindes no. Porque aquí, vamos a ver, los lindes. Se discutió vamos a ver, al colgar la vamos a ver, cita. los Pero lindes no, no se no, discuten en San Javier porque votan a favor. Y en Torre Pacheco tampoco se discuten porque saben que los alcázares en la parte de Torre Pacheco terminaban donde terminaban. era- y Torre punto. Pacheco, que era la Y Rambla del punto. Albujón, que era un linde natural. Claro, Torre claro. Pacheco lo La único que carretera, y decía, la Torre carretera. Pacheco lo único que decía, y carretera. que puede seguir diciendo, es que perdió su salida al mar. Efectivamente. Y que en su escudo heráldico todavía sigue figurando Las ondas. yo lo diré, Las ondas de Gules. Ya lo sé, pero la torre Ah, bueno, aparece sí, sí. encima del agua, Claro. encima, Sí, sí, por encima eso del digo, mar. claro. Y con algo, con relación a lo que ha dicho tu hermano antes, Miguel, de que era el camino. Hombre, es que jurídicamente y formalmente la finca de Ollá Morena terminaba en el mar. Ujú, claro, pero sí. Terminaba en el mar, y de hecho sigue terminando, aunque hoy sea término municipal de los Alcázares. De hecho, al hacer que hubo que hacer una división del electorado para hacer luego lo que fueron las listas Claro. para confeccionar la comisión gestora que se hizo cargo del primer ayuntamiento, la diputación, que se llama, creo que se siguen llamando todavía. Diputaciones, pedanías, etcétera. La diputación era Ollá Morena. Claro, es que No era, eran los alcaldes. es que era Ollá Morena. Era Ollá Morena, la diputación de donde se segregó la Las parte. escrituras antiguas todavía siguen hablando de Ollá Morena, Morena, en claro. aquella zona y no de los Alcázares. Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño alto al magro y enseguida volvemos.
Bien, aquí estamos de nuevo con esta apasionante, creo yo, y enriquecedora tertulia. Yo voy a hacer una pregunta, se lo decía ahora a micrófono cerrado a Manolo Menárguez Albaladejo, hijo de Manuel Menárguez Costa. Antonio. Perdón, Antonio Menárguez Costa. Se llama como se llamaba tu hermano, Antonio. Mi hermano era Juan Antonio. Juan Antonio. Bueno, pero era más conocido por Antonio Menárguez, no vayamos. Una pregunta que yo sé que me la vas a contestar más con el corazón que con la cabeza. Cuando eres elegido alcalde de ese primer ayuntamiento, digamos, democrático de los Alcáceres o de la era de la transición, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué cantidad de sucesos pudieron atravesar tu mente? Bueno, No aspiro a que nos los cuentes todos, No, pero no, brevemente, vamos a ver. en un resumen. yo solamente el día que yo tomé posesión, el que fue el 11 de diciembre del 83, yo hice un discurso, que ahí va entero, íntegro. Hice mención a los padres de los Alcáceres, que eran Pacheco y San Javier. Y daba las gracias a Pedro Jiménez y a Pepe Manzanero. José Ruiz. Sí, Manzanares. Manzanares. Les daba las Tristemente gracias fallecido. porque gracias a ellos nosotros teníamos en los Alcáceres un buen hábitat, teníamos una infraestructura. De hecho, el ayuntamiento se creó donde estaba la oficina de turismo, que Pedro la colocó allí, se hizo el ayuntamiento. O sea que de donde nosotros veníamos no nos íbamos disgustados. Queríamos seguir con ellos, porque gracias a ellos los Alcáceres pudieron presentar la Diputación ese informe territorial que se hizo sobre los Alcáceres, que fue el vinculante para nosotros lanzar como catapulta la creación del ayuntamiento. Ahí se hicieron una serie de demografía, infraestructuras, todos los viajes que se hacían a los Alcáceres, la gente, el comercio, cuántos iban más a Pacheco o a San Javier. O sea, que realmente ese mamotreco que se hizo así por la Diputación. Estudio socioeconómico. Sí, estudio territorial sobre los Alcáceres, que fue la primera Que vez. si no recuerdo mal lo hizo Arsenio Pacheco. Lo coordinó. O lo coordinó. Arsenio Sánchez Navarro. Arsenio Sánchez Sánchez Navarro. Navarra. Sánchez Navarro, perdón. Entonces, bueno, ya que has nombrado a esa persona, os voy a decir dos cosas muy importantes. Tanto Arsenio Sánchez Navarro, que ya falleció, se prestó a hacernos la demanda jurídicamente. Y es más, él era hijo de anarquista. Arsenio era hijo de anarquista y él era jefe provincial del movimiento. Eso te iba a decir, Y pero él decía- era del Sí, régimen. sí, No, si él decía, Sí, no, sí, totalmente. madre mía, qué hijo de Eso tuvo será, mi padre. esas Así, cosas palabras serán. de Arsenio. Y luego él nos hizo la demanda a Pacheco y yo le dije un día a Arsenio, nosotros, ¿cuánto nos hubieras cobrado por ese? Dice, pues, hombre, en aquella fecha unos 25 millones. Digo, coño, pues si te hubieras negado, no se hace nada. Pero no acaba así la cosa, recogida de firmas. José Tenemos que Lucas. recoger las firmas ante los Notario. vecinos. Se recogieron firmas de más del 100%. ¿Por qué? Vinieron de Murcia, vinieron todos para recoger firmas. Y el notario, falangista, Me imagino que sería José Lucas. En aquel- José Lucas Fernández. no Sí, nos también. quiso cobrar ni un céntimo. Legalizó todas las firmas. Legalizó sin- todas las firmas. O sea que Yo vi esos documentos. la de comisión legalidad. gestora trabajó pasito a pasito, pero sin molestar a nadie. ¿Tienes algún recuerdo, Manolo? Y Muchos recuerdos. Para entrar ya a preguntarle también a Pedro, porque es que yo sé que los sentimientos saltan y es muy difícil no controlarlos. Pero ¿tiene algún recuerdo de algún personaje de aquella comisión gestora, a lo mejor ya fallecido, que hoy te venga a la memoria? Yo podría decirte alguno, pero prefiero que salga de ti. Bueno, yo tengo cosas que decir de anécdotas de aquella gestora y de la gente que estábamos buscando documentos. Cuando veníamos aquí a Pacheco, Pedro, Bobby y yo éramos concejales. Sí.
Vos vieras José Luis Conesa Olivares, Sí. para entendernos. Sí, José Luis Conesa Olivares. Y luego teníamos ahí funcionarios que eran proclives a nosotros. Entonces, No, pero es que las No, puertas Pedro, siempre y yo han me- estado abiertas para Pedro, toda la pero oposición. y yo me acuerdo O sea que, no- que yo me ponía a hablar con el funcionario y José Luis Conesa Olivares buscaba documentos y nos llevábamos. Y en San Javier estaba, ¿cómo era? Jover. Joder, Joder, el, que era el- el interventor. interventor Y era de hacía la lo Unión, mismo. creo Íbamos recordar. a Sí, San sí. Javier y él no tal, y nosotros sacábamos papeles que no nos daba la administración, Pedro, porque era normal. No, era normal. Pero luego hubo una cosa muy importante y es que gracias a esos documentos que nosotros... Pero es que, vamos a ver, no sé si ha fallecido ya una persona que tenía un cáncer, no sé qué. Sí, Joaquín. No ha No fallecido. vive todavía. Vive, Qué vive. gusto, qué gusto. Afortunadamente Era vive. muy amigo nuestro. Joaquín García todas las Cervera, cosas. Muy buena Un persona. recuerdo Muy- desde aquí. Y muy amigo mío. Un acuerdo, pero muy vinculado al ayuntamiento y salvando todas las cosas que había. Pero entonces, nosotros sacamos toda la documentación que nos sirvió de base para todo eso, porque fue muy complejo. Muy complejo. Fue peor, más todavía. Y luego cuando tuvimos que separar el tema del dinero, nos teníamos que ir a las escuelas. Tanto, no sé qué de las escuelas, tanto de lo otro. Bueno, fue increíble para hacer el presupuesto. El presupuesto que se hizo, que fue virtual, fueron 50 millones de pesetas. Hoy, ¿sabes lo que tiene el Ayuntamiento de Los Alcáceres de presupuesto? 320 millones de pesetas. De euros. No, de pesetas. No, Son 20 millones de euros. No. O 20 millones. 20 millones de euros, 320 millones de pesetas. Se me antoja poco. Poco. Pero Se me bueno, antoja. Sí. Es que el otro día... intenciones a lo mejor puede que- ser algún pellizco Es que del precisamente, presupuesto. precisamente yo llevo 15 días dando charlas en el Instituto Antonio Menares Costa a los alumnos, porque quieren saber el cómo, el por qué lleva el nombre de Antonio Menares Costa el instituto y cómo y por qué se hizo el ayuntamiento y todas esas cosas. O sea, en el instituto llevo tal. Y entonces estuvieron concejales del ayuntamiento que fueron allí y sí, me dijeron que sí, 20 millones de euros es lo que tiene de presupuesto el ayuntamiento de Los Alcáceres. ¿Es poco o mucho? Bueno, Bueno, yo no voy a poner, si te parece, vamos a dejar ahora Sí. a Pedro Jiménez. Yo no te quiero poner, Pedro, tampoco en ningún compromiso. Pero tú sabes perfectamente, como lo sabe Manolo y lo saben los demás contertulios que hay aquí, que la formación política del primer ayuntamiento de Los Alcáceres, la concepción de la corporación, fue una auténtica odisea. Porque claro, había que compaginar, pues, pero es que yo no quiero entrar en eso. Independientes de San Javier, independientes de Torre Pacheco, AP por un lado, UCD por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es ahí, lo pongo simplemente porque tú has dicho antes que en el Ministerio os garantizan de alguna manera que Torre Pacheco tendrá salida al mar. No, sí, no, déjame, que yo sé a dónde quiero ir. ¿Aquello tenía alguna relación? No. Vamos a ver, en lo que dices del Ministerio Salida al Mar, no, fue el gobierno O el gobierno regional. Vale, yo te he dicho ministerio porque lo has dicho tú. Pero has terminado la pregunta. Sí, yo sí, quiero ya está. intervenir. Pues hombre, yo he nacido en Torre Pacheco, hermano de 8, y hermanos, y desde que me reconozco, siempre paso 4 meses en Los Alcáceres de mi vida. Claro, O sea, y sigo pasando. claro. En la segregación y tal. Y de alguna forma yo me siento feliz y contento de haber pasado esa odisea, de perder la salida al mar. Sí, porque de alguna forma en la vida, haciendo cosas, pues se demuestra digamos, el buen hacer para cómo se tiene que conducir en la vida entre los vecinos de distintos pueblos o del campo, de lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira, yo de alguna forma me siento feliz y contento de que no haya habido enfrentamiento entre los ciudadanos que quedan en la parte de Los Alcáceres, como tú bien has dicho, que se sienten pachequeros, y los pachequeros que se sienten alcacereños, que es así. Y de alguna forma se trató de esa separación de San Javier de Los Alcáceres porque venía consentido vuestra petición, de alguna forma, y había que llevarla por los términos jurídicos que correspondieran. Yo estuve a ver a Hernández Ros, precisamente
para decirle... Presidente de la comunidad Presidente de autónoma. la comunidad autónoma, sí, sí, Andrés efectivamente. también falleció. Y fui a verlo acompañado de jurídicos y de concejales de mi partido. Bueno, pues para decirle, Andrés, esto no puede ser así, presidente, como tú lo quieres llevar, porque precisamente sabes que lo hizo directamente el Se hizo a gobierno, través de un el decreto. gobierno de un decreto. Tenía que pasar por la Asamblea. Sí, era una ley. Y dice, sí, es verdad. Digo, pues no tenemos más remedio que Recurrir. recurrir. Y me dijo él, en contestación suya, dice, y lo harían mal si no lo hicieras. No, pues también lo recurrió San Javier, que había votado a favor. No, o sea que- recurrimos y nosotros lo ganamos, pero de alguna forma pues se hizo definitivamente Sí, se como buscaron a Sí, cualquiera. esa- San Javier iba- buscó a iba a Rafael salir. García de Enterría. Pero hay vieron- una cosa- y aquí a No, eso fue... García antes se juntó. Enrique Martínez no. Osero, perdón. Pero hay una cosa que, de alguna forma, en esa transición que supuso, yo quiero dejar claro que en todo el mandato de mis 20 años, la oposición ha estado disfrutando de las puertas abiertas para que todo el mundo conozca las cuentas y lo que tengan que revisar. Para que no tengan que venir los funcionarios a decirme, ha venido el Partido Comunista a mirar esto. No. ¿Por qué? Pues porque están en su derecho de verlo y que de alguna forma ayudan precisamente la oposición a una buena gobernabilidad. O sea que el que crean que una mayoría absoluta y por ejemplo, una de las cosas que más he sentido en mi mandato fue el que se apartara la oposición de las comisiones permanentes. Es conveniente que participen en las comisiones permanentes la oposición. Es una ayuda para el alcalde, porque revisan facturas, revisan acuerdos, licencias, etcétera. Bueno, pero no saliéndonos de esto, para los alcáceres, en el tiempo que me tocó servirlo, mi dedicación fue la misma que para cualquier otra pedanía, o inclusive un poco más intensa, por aquello que si se perdía, nunca pudieran decir los vecinos que no se había atendido. Es lo que te he dicho. Y en sanidad se actuó firmemente mejorando la sanidad. En educación consiguiendo aulas. En deportes haciendo el polideportivo con el campo de fútbol, como sabes, y una pista polideportiva. En aquellos tiempos. Luego, como anécdotas, te puedo contar la de los lecheros, lo de los hermanos. Hermano Conesa, los hermanos Conesa. Conesa. Que Fernando, le digo y le propongo, Fernando, yo me gustaría poder hablar con tus hermanos y para ver de conseguir el centro allí, de que sabes, donde está el ayuntamiento, pudiéramos llegar a un acuerdo. Y dice, Pedro, yo por mí, lo que tú hagas, lo doy por hecho, pero además te digo que somos 7 y mal avenidos. Pero fíjate que la sorpresa para él fue que los puse de acuerdo y conseguimos que esa Hacer- parcela que hoy está el ayuntamiento, Efectivamente, pues hacer efectivamente lo que era la el cediera, hogar del no la pensionista cediera. Y luego otra primero anécdota, por ejemplo, era traernos los hermanos de los peones, traérnoslos a la parte de Torre Pacheco, que no teníamos. Pues parece una tontería, pero sin embargo, pues gozamos de traérnoslos a la parte de Torre Pacheco con el fin de tener el restaurante, en vez de estar en San Javier, está en Torre Pacheco. donde estaban los Como tal. refugios. Exacto. Y me siento feliz y contento de haber trabajado. Y hay anécdotas de que muchos me decían, ¿para qué haces esto si de alguna forma se van a segregar y tal? Pues no, señor. Se actuó en el Paseo de Carrión y de lo mismo, y en todos los puntos tenemos, bueno, pues actuaciones que de alguna forma se querrán ver, no se querrán ver, pero para mi satisfacción está el trabajo hecho y de alguna forma me siento tranquilo de haber actuado como tenía que actuar para que no quedara un mal recuerdo de Torre Pacheco, de los ciudadanos, para los alcáceres. De todas maneras, Pedro, le vamos a dar la palabra inmediatamente a Manolo. Veo que estás políticamente o todavía plenamente en forma. No me has respondido a lo que te he preguntado. Con lo cual quiere decir que sigues siendo un político No, de una pieza. Perdóname, Ahora entonces, no te perdóname. preocupes. Sí, Bueno, no, yo- no te preocupes. Es que no quiero- te preocupes, es que quiero- porque si tú no quieres decirlo, a mí no me vas a forzar a hacerte la pregunta. No. Adelante, Manolo. Vamos a ver, yo quiero deciros una que no es anécdota, es real. Y eso no lo sabe nadie. Hombre, alguien lo sabrá. Cuenta por si acaso. No lo sabe nadie. Nada más que 3 personas. Bueno, alguien lo Sí, sabrá. las 2 han fallecido. Entonces hay que hacerlo. No, Entonces queda uno. quedo yo solo. Sí. Vamos a ver. Andrés Hernández Ron me llama Ah, sí. a su despacho. Me dice, Manolo, voy a firmar el decreto
para que esto sea ayuntamiento, porque tenemos el informe del Consejo de Estado y vamos a firmar el decreto. Digo, mira, Andrés, pero conmigo no cuentes para alcalde. Digo, yo le doy un respeto a mi madre, que bastante pasó con que le fusilaran a su marido. Y ese respeto se lo voy a mantener. Yo no quiero ser alcalde de los Alcázares. Yo quiero un ayuntamiento para los Alcázares. Pero yo no quiero ser el alcalde de los Alcázares. Fotitos de lleno. Y dice Andrés, dice Andrés, pues si no eres tú el alcalde, no firmo el decreto. Palabras textuales. Entonces, dice Andrés, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres? Digo, por esto y esto y esto. Pues cogí a Andrés, me fue a los Alcázares a ver a mi madre. ¿Eh? Se entrevistó con mi madre, él y ella. Dice, Joaquina, tu hijo tiene que ser el alcalde. Las cosas que han pasado, ya han pasado, y debe de serlo. Y mi madre dice, yo, sinceramente... Tranquilo, Manolo, si no puedes seguir, déjalo. Escucha, por Manolo, sí, porque sí, además pero- es muy duro lo que vas a contar y Pero y no, somos no. conscientes. Mi madre dice lo que él decida. Y entonces yo le dije a Andrés que, vale, de acuerdo. Claro, Yo si no tu quiero- madre te dejaba la puerta abierta, ¿qué ibas a decir? No, hombre, Bueno, Recoger el testigo de tu era padre. una cosa que es real y eso no lo sabíamos que Andrés, que fue a ver a mi madre, sí. y mi madre no quería, pero dijo lo que él decida. Fue mucha gente a ver a mi madre porque yo dije que yo no quería ser alcalde de los Alcázares. Bueno, pues yo voy a decir algo antes de preguntarle a Pedro, Jesús es Galindo. verdad. Sí, sí, yo, sí, sí. yo Me te creo. además te agradezco Era natural de que fuera que alcalde. hayas tenido esa deferencia de contarnos esa anécdota, Esa que cosa, posiblemente sí, no ellos- fuera muy conocida No, ni no, no, conocida. bueno, Pero yo sí no, quiero ellos decir ni Jesús la sabía. quiero decir con Yo respecto creo que no. con respecto al Ayuntamiento de los Alcázares. Yo viví allí 17 años, llego en mayo del 84, recién creado el Ayuntamiento de los Alcázares, cuando todavía está muy fresco todo. Yo era y soy de San Javier, llevo 34 años en Torre Pacheco, es decir, que yo viví en parte y parte la segregación, conozco lo que se habló allí, conozco lo que se habló aquí en aquellos momentos, y hay cosas que, tanto de allí como de aquí, si puedo me las voy a llevar a la tumba. Así, lo digo así de claro, que nunca saldrán de mi boca. Pero puedo afirmar, con total rotundidad, aunque en aquellos momentos hubiera gente, incluida yo, que pudiera tener sus reticencias hacia la segregación, que la mayor ventaja y el mayor beneficio que le pudo ocurrir a ese territorio fue tener un ayuntamiento, porque los Alcázares despegaron económicamente y a nivel turístico en todos los órdenes. No quiere decir que estuvieran desamparados, no quiere decir que estuviera mal, ni muchísimo menos, pero es evidente que aquella autonomía local que los Alcázares ganaron fue muy positiva para todo el pueblo de los Alcázares. Y ahora, y esto lo dice un extraño, no lo dice nadie que tuviera más vinculación en aquellos momentos que matrimoniales con el municipio de los Alcázares y muchos amigos, afortunadamente. Jesús, ¿hasta qué punto, bueno, si queréis comentar algo no hay ningún problema, hasta qué punto tú que vives en los Alcázares, que eres alcazareño hasta la médula, que has tenido negocio, bueno, un negocio en los Alcázares, además un negocio muy, muy loable, como es el de una papelería, librería, que era una referencia en los Alcázares y que sigue siendo, lo que pasa es que ya no es de la familia. ¿Hasta qué punto tú crees que la impronta pachequera y sanjaviereña sigue en los Alcázares? ¿O ya no existe? No, sí sigue, sigue y de hecho es algo que lo que pasa es que, claro, sigue en las generaciones antiguas. Claro, en las generaciones anteriores que vivieron, porque los que vivimos aquella época nunca podremos olvidar nuestros orígenes, es imposible. Es decir, vosotros todos habéis comentado, soy pachequero, he nacido en Pacheco. Yo también nací en Torre Pacheco, es decir, aunque al poco mis padres se mudaron precisamente a la parte de San Javier, pero realmente yo nací y estoy apuntado, como se decía, en el registro civil de Torre Pacheco. Entonces, esa vinculación de muchos vecinos y habitantes de los Alcázares se ha mantenido siempre, realmente.
realmente. Lo que ocurre es que Los Alcázares ha crecido. En el año 1983 éramos 2.680 habitantes y ahora son 16.000, 15.800 y pico aproximadamente. Evidentemente... De derecho. De derecho, sí. Evidentemente hay mucha gente que ha venido de fuera y esas personas, como comentaba anteriormente yo aquí también con respecto a las nuevas generaciones aquí en Torre Pacheco, tampoco conocen la historia ni conocen ese tipo de vinculaciones. Curiosamente, no hace mucho hablaba yo con una persona que está en este momento en el ayuntamiento y no conoce realmente la historia del por qué y cómo se fundó el Ayuntamiento de Los Alcázares. Y le extrañó una serie de cuestiones que yo le comentaba y se hacía de nuevas. Es decir, realmente el tiempo, por desgracia, lo va cubriendo todo y ese tipo de sentimiento que sí que lo hubo de arraigo, ahora se va perdiendo, pero por una cuestión de crecimiento biológico de la población y exponencial. Yo tengo que decir una cosa y es que justo antes de que se cumpliera un mes de que se constituyera el Ayuntamiento de Los Alcázares, escribí un artículo en aquel entonces en el diario Línea, que ya no existe. Prensa del movimiento. La prensa del movimiento, en donde hablaba y comentaba, pues bueno, pues en fin, ya una vez constituido y creado el ayuntamiento, y proponía de nuevo el hermanarnos a través de una mancomunidad. Es decir, para desarrollar determinados servicios públicos de forma mancomunada, de tal manera de que los vínculos con nuestros dos ayuntamientos matrices no se perdieran, porque yo entendía que teníamos que seguir unidos de alguna forma, y una manera de estar unidos es, había quien me comentó y me dijo, vamos, os segregáis, os vais y ahora os queréis juntar otra vez. No, es que una cosa es segregarnos para tener nuestra propia administración y otra cosa es optimizar esa administración y volver a unirnos para determinados servicios que sean realmente mucho más rentables y no perder ese nexo de unión que teníamos con nuestros padres, entre comillas. Yo voy a hacer otra vez la pregunta y espero que alguien me la responda. Pero no es la misma que te he hecho antes, ¿No? con la que tú me has dado un capotazo, pero Repite, además unas repite. largas cambiadas extraordinarias. Repite. No, Otra, la pregunta es otra. venga. Vamos a ver. Que responda quien quiera. Manolo, cualquiera de los presentes. Sí. ¿Torre Pacheco se merece una salida al mar? Porque yo creo que no lo hemos respondido todavía. Por supuesto, hombre, yo creo que lo he dicho muy Sí, claro. pero en vamos principio. a Yo creo que lo he decirlo, dicho muy claro. o sí o no, Mira, yo tengo una o nos anécdota. abstenemos. Yo tengo una anécdota, como todos estamos contando anécdotas. Yo tengo una anécdota. Tú sabes, Pedro, que yo estaba muy vinculado al ayuntamiento. Sí. Por mi padre, Sí. por la cosa de la imprenta y bueno, yo era el que iba y venía, el correvidil, estaba siempre allí con Paco García Villalba, sellando aquello que Fraga... Los depósitos legales. Los depósitos legales de todo lo que se imprimía. Qué tiempo. Qué tiempos, ¿no? Yo sé Bueno. hasta la lotería. Sí, y tenía muy buena llegada, creo que era don Juan de Dios, el secretario José que Luis había de Dios. entonces. José Luis de Dios Rojo. José Luis de Dios Rojo. Y José Luis de Dios, que el hombre, pues, no tenía esa vinculación de pachequero ni de Bueno, es que no era de alcazareño. Pacheco, Claro, de hecho que creo no, que de vivía en Murcia. Él Murcia. vivía en Murcia. De Murcia, pero que me refiero que no tenía ninguna vinculación con ninguno de los dos. Solamente era un muy buen profesional y un hombre muy, muy en su sitio. Tenía la suficiente confianza conmigo como para comentábamos pues, todas esas cosas y tal, y me decía, Miguel, no lo digo por ninguna cuestión, dice, pero en el momento, dice, yo llevo las cuentas, en el momento en que Torre Pacheco
O sea, los Alcázares, él lo daba ya por hecho. Los Alcázares tengan su ayuntamiento, Torre Pacheco económicamente se disparará. Y me dijo, ¿por qué? Pues porque la parte de Torre Pacheco era tan menguada que dejaba menos en las arcas, según me explicaba, que lo que Torre Pacheco gastaba. Y me dijo también, dice, ahora, dicho esto, sé que para Torre Pacheco, aunque yo esto lo diga y lo ponga y lo publique, dice, para Torre Pacheco los Alcázares no es una cuestión de economía. Sí, claro. De todas maneras, no es una cuestión justo reconocer Sentimiento. que efectivamente se produce, hay una efectivamente, de sentimiento. Efectivamente se produce un despegue económico De sentimiento. Torre Pacheco una vez que se produce la segregación, pero no por la segregación en sí, sino porque hay una coincidencia de una bonanza económica También, ¿no? extraordinaria. Claro. Lo que iba a decir antes, que no he podido decirlo, de la mancomunidad que tú hablabas, yo creo que la comunidad autónoma cometió un gravísimo error. No sé si Pedro estará de acuerdo o no. La comunidad autónoma comete un gravísimo error cuando al crear las mancomunidades. Sí. A Torre Pacheco lo mete con Fuente Álamo y la Unión, que no pintábamos nada. Dicho con todo el cariño y todo el respeto. Es decir, Torre Pacheco, aunque hubiese perdido su salida al mar, turísticamente debió merecer estar en la línea de Mar Menor. De hecho, los Alcázares fueron a parar a la mancomunidad con San Javier y Cartagena, Correcto. que era donde tenían que estar. Es decir, Torre Pacheco nunca debió quedar excluido de esa mancomunidad. Y al contrario, pues crearon una mancomunidad de servicios sociales en la que en lugar de estar con quien tendríamos que haber estado por vía natural, con los Alcázares, con San Javier, incluso con San Pedro, pues nos mandaron a Fuente Álamo y a la Unión para que fuera un auténtico despropósito aquella mancomunidad, que solamente le costó muchísimo dinero a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos respectivos, y en especial al de Torre Pacheco, que tuvo que pagar deudas altísimas de otros ayuntamientos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pedro, Sí. perdona, que te he cortado. Es que quería, Vale. querer dejar esto claro. Habla. Quiero decir No sé que si estarás de de acuerdo alguna con lo que he forma, repito, que en el tiempo que tuvimos nuestra responsabilidad con los Alcázares, trabajamos para los Alcázares independientemente de que se segregaran o no se segregaran. Y eso, pues, realmente había contrarios a esa acción, ¿no? Pero, de alguna forma, estoy de acuerdo en que la salida al mar, pues sería muy justo que Torre Pacheco la tuviera. Y sería muy justo porque, de alguna forma, la unión hace la fuerza y hoy está más necesitada que nunca que Torre Pacheco actúe en las necesidades que hay de salvar el Mar Menor. Y eso se puede hacer precisamente con esa salida al mar, porque trabajaríamos por dar solución a aquellas cosas que de alguna forma están hechas y no trabajan, para dar solución a los vertidos, me estoy refiriendo, y que hace falta porque no se le puede ir contra los agricultores, no le va a temblar la mano al director por ir contra los agricultores, ¿no? Pues no, señor, hay que dar soluciones para que los agricultores tengan el agua. Bastante sacrificio hacen los agricultores con estar plantando a merced del tiempo. Yo creo que no se puede hacer un desprecio a ese sacrificio que día a día están haciendo en esta tierra los agricultores, que gracias a Dios son buenísimos agricultores, que yo creo, para mí, los mejores de España. Pedro, yo no es capciosa la pregunta, pero Yo- ¿tienes intención de presentarte en las próximas elecciones? Porque te veo muy puesto. He defendido siempre a la agricultura y, Sí, eso lógicamente, está claro. lógicamente hay que defender la agricultura, pero no perjudicando al vecino. Y hoy te digo que hay instalaciones hechas que de alguna forma me he sorprendido de que no estén trabajando esas instalaciones y se hayan aumentado precisamente. ¿De quién es la culpa? Bueno, no lo vamos a decir, pero de alguna forma el agricultor se encuentra desamparado y hay que apoyarlo, porque es una realidad que está aquí y que es verdaderamente interesante o importante para la región de Murcia. Bueno, y hay muchas cosas que yo, de acuerdo, he terminado mi tiempo de mandato y no quiero saber por lo que tú me estás diciendo de presentarme, no. Pero que la salida... Los Alcázares con la autovía Cartagena-Alicante, con la de Cartagena-Murcia, eso tenía que estar desdoblada ya. Que inclusive
está el desvío de Torre Pacheco, que tiene los puentes hechos, que está cercada, Está inclusive, diseñada y tal, y aún no se ha cometido. Yo creo que vamos de a alguna forma, creo que vamos a tener que repetir, perdona, este programa porque es que nos quedan 5 o 10 minutos como mucho y tenemos que hacer ya las conclusiones finales y antes dejar hablar y que lea sus quintillas nuestro poeta pachequero. Bueno, pues quiero terminar. Termine usted, don Pedro. No, yo quiero los Alcázares y quiero a Torre Pacheco. Y me siento feliz de estar en los Alcázares ese tiempo que paso allí con los vecinos y los recuerdos que tengo con ellos y de alguna forma con Torre Pacheco, porque creo que en mis años he estado para servirlo y no he podido hacer más por ello. Por lo tanto, yo soy feliz con haber estado 20 años sirviendo como responsable de este municipio. Bueno, pues ahí queda la voz de 20 años de alcaldía. Manolo, si te parece, simplemente para situarnos. Vamos a hacer ya un resumen final porque es que es que no tenemos más vale. Entonces hacemos, porque es que no entran los informativos a las 8:30. Empieza tú haciendo la conclusión final de lo que hemos hablado. Bueno, la conclusión para mí es que Pedro y yo tenemos que presentarnos otra vez. Me parece muy bien. Y tú vas, pues yo voy. Y ya está. Nada más porque Hombre, te lo iba a decir a ti también, pero es que no me ha dado tiempo. Él ha hablado del agua y yo fui un gran defensor del trasvase Tajo Segura que nos trajo la riqueza a esta tierra. Sin ella no hubiera sido nada, cero. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos con Pedro Roca, con todos, para hablar del trasvase. Y decíamos... Pedro Roca, alcalde de Torre Pacheco. Sí, lo digo para Pedro, la gente que no lo Pedro sabe. Roca. Yo ahí le hago una reflexión porque era un gran amigo. Padre de Pedro Ángel Roca. Sí, exactamente. Entonces Pedro y todos decíamos, vamos a traer el agua, no hablemos de precios. Primero el agua y luego hablaremos de precios. Claro. Y luego también hay otra cosa que es necesario, lo que está diciendo Pedro. Ya se tenía que haber hecho las conexiones de todas las cuencas para que tuviéramos agua donde hiciera falta, sin necesidad de historias, de que ahora soy yo de La Mancha y ahora soy no sé qué y ahora no sé cuánto. Una conexión total entre cuencas para que no salvaran. Pedro, porque somos la California de España, aquí. Vamos a concretar, por favor, porque es que si no, el reloj... No, tú tienes que decir algo más. Yo te iba a preguntar también lo de si te presentaba a las próximas, ya lo has dicho tú, me ahorro la pregunta. No, pero déjame, Manolo, por favor. Pues es que no por nada, es que si no el tiempo se nos echa encima. Tú has escrito un libro que se llama, lo que viste ahora un par de años aproximadamente, o 3, Floreal, uno más, Floreal, si no recuerdo más, es el nombre de un mes de la Revolución Francesa. Sí. Somos los 3 hermanos, Germinal, Floreal y Violeta. Exacto. Entonces tú este libro... Es un libro, además, se lee en poco tiempo, porque es un libro de pocas páginas, pero de un contenido muy denso. Yo lo leí cuando me lo trajo Miguel Galindo de los Alcázares. Tiene unos buenos reportajes fotográficos. Yo recomendaría que se leyera porque hay apreciaciones personales muy importantes, aunque, bueno, pues haya quien al leerlo pueda no estar de acuerdo con alguna, como es muy lógico. Pero tú se lo has traído para regalárselo y dedicárselo a Pedro Jiménez Ruiz. ¿Te importa leer la dedicatoria que le has hecho? Ponte los ojos de ver, por favor. Y esa dedicatoria está hecha, como se dice. Y ya, por favor, cuando intervengamos los demás, vamos a ser rápidos, porque si no, Almagro me va a tirar de las orejas. A don Pedro Jiménez, el alcalde eterno. Supo y es el mejor vecino. Se ganó a su pueblo por su carácter abierto y sus valores. Donde había una necesidad, un aliento, allí estaba el alcalde. Pedro, lo importante no es ganar, sino lo que se aprende en el camino. Te pido que leas este pequeño relato y con ello me darás una gran satisfacción. Muchas gracias. Un abrazo, Manuel Benárguez. Sí, hay mucha sabiduría en esa... Bueno, muchísimas gracias y lo leeré con muchísimo gusto. Seguro que lo leerás. Jesús y Miguel, por favor. Sí, no, pero para que ahora intervenga él, hacerlo vosotros brevemente. Mira, yo voy a ser más breve que nunca. Lo primero es que quiero felicitar a los 2 invitados especiales, a Pedro y a Manolo, porque realmente nos han hecho pasar un rato extraordinario. Yo me lo he pasado muy bien. Y sobre todo recordar una época que yo la tengo grabada intensamente en mi memoria y en la que evidentemente pues también aporté mi granito de arena.
Estoy contento de ver a dos personajes que hace 33 años podía haberse pensado que estaban en campos distintos y en posturas opuestas, y sin embargo no. La postura era la misma. Cada uno defendía lo suyo, sus ideales y por lo que ellos creían. Y al final se ha demostrado que eso no enfrenta, al contrario, une, como la dedicatoria de Manolo ha quedado demostrado. Y muy sincera también, además. Creo que muy sincera. Sí. Miguel, brevedad, Bien. por favor. No, muy breve, muy breve. O sea, para mí, esa vivencia que yo he contado al principio, tenía que ser honesto y decirlo, porque era la verdad. Para mí, el mejor colofón ha sido hoy aquí, con vosotros dos, con Pedro y con Manolo. Porque mi hermano ha dicho en campos distintos. Yo digo que en campos distintos, pero no distantes. Distintos por las circunstancias, pero nunca habéis estado distantes. Siempre habéis estado próximos. Y con esto termino. Nuestro poeta, don Alejandro, ¿qué quintillas ha sacado usted esta tarde de tan enriquecedor debate? Pues muy bien. Perdón. Buenas tardes, señoras y señores, queridos contertulios, y muchísimas gracias, señor presentador. He compuesto 4 quintillas que dicen así. Pierde el solar pachequero el trocito que el mar baña. Los alcázares le araña por muy poquito dinero en el sureste de España. Desde entonces la migraña me atormenta diariamente, atacando bruscamente. Ese dolor me acompaña y corroe absurdamente. Pacheco hoy se resiente de pérdida valiosa. Bella playa primorosa, va mi recuerdo vehemente por bonita y por graciosa. La concordia y voluntad siempre han estado presentes, unidos por la lealtad, municipios competentes viviendo en dulce amistad. Bueno, pues yo creo que ahí queda eso y lo aplaudimos, ¿no, Jesús? Yo creo que por haber estado tantísimo rato ahí aguantando, escuchando los contertulios. Pedro, te dejo que hagas tu reflexión final, brevemente también porque tenemos que ponerle punto final a esta emisora. Sí, muchas gracias. Perdón, a esta emisión, no a esta emisora. Esta emisora tendrá su final en otro momento, pero bueno. Muchas gracias, la emisión, muchas gracias. Me refiero pues a la nada, emisión. que me siento el subconsciente a veces muy es malísimo. contento de estar con todos los amigos y Menargues, que hacía tiempo que no estábamos. Y vuelvo a repetir, hay una satisfacción que, por lo que dices de la juventud, tengo un nieto, que el hombre, por lo que dice, es tan joven, pues nos sentimos tan a gusto que él no se quiere perder el Día de la Virgen, la procesión, y hace que le coja flores, porque se las tira, y cuando pasa grita fuertemente, ¡viva la Virgen de la Asunción! Y yo digo que eso es estar unidos y eso es lo que debe reinar entre ambos pueblos, no los sentimientos de haber perdido el mar ni nada. Y lógicamente trabajar por mejorar el bienestar social de ambos pueblos. Bien, hemos llegado... Venga, pero brevísimo, porque es que si no, no me dejan ni cerrar el programa. La procesión. La primera procesión que yo presidí, tuve la gran satisfacción de, al pasar por la zona donde estaba don Joaquín Ferrandi, donde estaban todos los pachequeros, todos mis amigos, los que eran, unos que eran militares, los de Julio, del bar de Julio, todos, y me aplaudieron, Pedro, cuando yo presidía la procesión de la Asunción, al pasar por la puerta, y punto final. Muy bien, Manolo. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Yo quiero decir que me siento muy satisfecho de todos los programas que hemos realizado, pero de este de manera muy especial. Cuando pensamos en los posibles tertulianos invitados, y Jesús, que fue el que me lo dijo, propuso a Manolo Menargues, yo no tuve ninguna duda, me pareció persona idónea. Yo hablé de Pedro Jiménez porque, lógicamente, era una persona que vivió también con él muy de cerca. Y lo que se pone de manifiesto es que la tranquilidad, la paz,
la calma, el sosiego, pero sobre todo el respeto y fundamentalmente el transcurso del tiempo hacen que lo que en unos momentos determinados pudo parecer a lo mejor actos de soberbia, actos de enfrentamiento, hoy se puede hablar de ellos con normalidad. Y sobre todo para que las generaciones futuras y las presentes lleguen a saber desde la concordia, como me está apuntando el amigo Alejandro, cómo fue aquella segregación, cómo fue aquella historia de la constitución del Ayuntamiento 45 de la región de Murcia y cómo hombres que en aquellos momentos, hay que decirlo abiertamente, estaban en posicionamientos diferentes, fueron capaces de ser hombres de bien y de consenso en aquel momento y de ser personas de bien hoy, como lo manifiesta la presencia y las palabras tanto de Manolo Menargues como de Pedro Jiménez. Me alegro que os haya gustado porque está sonando de fondo nuevamente esta bellísima habanera de Yo te diré, protagonizada, una vez más lo digo, por Nani Fernández, que estaba casada con un murciano precisamente, con Pepe Nieto, un actor murciano, y que aunque ella no cantaba, porque la voz era en off de María Teresa Valcárcer, nos ha hecho recordar cómo ya en el año 45, evocando la pérdida de Filipinas, nada más y nada menos, se le ponía fin en 1898 al imperio español asiático, además del cubano y de la isla de Guam y de Puerto Rico. Cómo hoy se puede seguir hablando de la segregación de los Alcázares, de la constitución del Ayuntamiento de los Alcázares, con la armonía que hoy la han hecho dos personas, dos personajes políticos de incalculable calado, como Pedro Jiménez Ruiz y Manolo Menargues. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a los hermanos Galindo, siempre gracias a don Alejandro por esas bellas quintillas que nos ha preparado y nos ha leído, y a ustedes con la esperanza de que les haya gustado el programa. Nos vamos porque ahora sí que ya tiene que entrar el informativo y para la semana que viene les diremos de qué hablamos, aunque este programa casi con seguridad lo retomaremos porque ha merecido la pena. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles.